Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muy buenas noches, muy amables por seguirnos acompañando en la hora AAA, un espacio en Mesa Capital, aquí en Canal Capital, la televisión pública de Bogotá. Esta vez les tenemos a ustedes una primicia, un informe, el tercer gran informe sobre el manejo de los recursos de la pandemia que ha hecho la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, la entidad, la institución encargada de manejar la mayoría de la contratación para que el gobierno de Iván Duque atienda la pandemia, sobre costos en mercados, contratistas cuestionados, y ahora este tercer informe lo que nos indica es que esta unidad de gestión de riesgos y desastres sería un banco burocrático de políticos de derecha. Mil y mil gracias por acompañarme, y la cosa es así. El 72% de los contratos revisados tienen cuestionamientos por nexos políticos, antecedentes de empresas con hallazgos fiscales e irregularidades en documentos de contratación. Entre otros, por ejemplo, hay empresas cuyo objeto social no tiene nada que ver con medicamentos, sino con la venta de licores y juegos pirotécnicos, y aún así fueron contratados por la Unidad de Gestión de Riesgos. Todos los contratos están firmados por Eduardo José González Angulo, director general de la Unidad de Riesgos y ordenador del gasto del Fondo Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Pares, la fundación, también resalta que estos contratos cuestionados concentran el 89% de los recursos destinados para este objeto realizados. Vean la siguiente gráfica. La parte naranja nos muestra los cuestionamientos al tema de contratos. Y ahorita vamos a ver los nombres que aparecen ahí de Peñalosa, Miguel Uribe, etcétera. Ya vamos para allá. Hay casos más graves que otros. 4 contratos evaluados tienen problemas de forma, como la mala redacción e información falsa, errores en los datos o ausencia de estos, lo que se traduce en que el 42% de la contratación correspondiente a un valor de 146.560.619.526 pesos son contratos mal firmados. Esto sucede a pesar de que la unidad de gestión de riesgo está pagando entre 5 y 17 millones de pesos mensuales a personal profesional en derecho que supuestamente acreditan idoneidad para la realización de estos contratos. Vean la segunda gráfica. Y ya aquí comienzan a aparecer cosas interesantes, el nombre de Peñalosa, Miguel Uribe, etcétera. Esto es la tercera parte del informe. La Fundación encuentra serios indicios de que el gobierno nacional habría favorecido presuntamente a políticos cercanos al uribismo. Un ejemplo para resaltar es el exministro de Industria y Comercio durante el gobierno del expresidente Uribe, Luis Guillermo Plata, quien llevó a trabajar a la subcuenta COVID a la exviceministra Claudia Ramírez, quien firmó un contrato de 7 meses por un valor total de 107 millones de pesos. También hay contratos con excontratistas de la Secretaría de Seguridad de Cali en el tiempo en que estuvo a cargo Andrés Villamizar, reconocido por su labor en la Fundación Azul, que le hizo proselitismo a Enrique Peñalosa cuando no quisieron dejar hacer el referendo revocatorio. Y otra contratista consiguieron más o menos 183 millones de pesos en esa misma línea. De todos los contratos evaluados. Además, se logra establecer que varios de los contratistas encargados del manejo de la pandemia trabajaron previamente en la administración del exalcalde Enrique Peñalosa, que ahora se la pasa reunido con Char y con Federico Gutiérrez. Excontratistas durante su administración en el Jardín Botánico, la Secretaría de Hábitat, la empresa de Acueducto y Alcantarillado, terminaron trabajando en la subcuenta COVID. De este grupo de contratistas concentran un monto de contratación por 707 millones de pesos, con 8 contratos de personas que trabajaron para la administración Peñalosa entre 2015 y 2019, o que tienen relación con este. El informe también identifica que el gobierno de Iván Duque contrató a personas con vínculos políticos con el ex candidato a la alcaldía de Bogotá en 2019, Miguel Uribe Turbay,
a quien el expresidente Álvaro Uribe le ofreció ser cabeza de lista a Senado para las elecciones del próximo año, en 2022, por el Centro Democrático. La gerente general de la subcuenta, Adriana Lucía Jiménez, y otros contratistas como Claudia Candela Bello, Juan Sebastián Castro Gaona, Cristian Francisco Pulido Acuña, tienen relación con Miguel Uribe. Esta denuncia se conoció inicialmente por una columna que hizo Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y el secretario de Transparencia de la Presidencia durante el gobierno Santos, publicada en el portal Los Danieles. Y luego por otros mensajes difundidos por redes sociales, por el medio Cuestión Pública también se conocieron. Y lo tercero es que la Fundación, en este tercer informe, identificó que la empresa de una ex reina del Valle del Cauca ha resultado beneficiada con más de 9.000 millones de pesos para la compra de tapabocas. En este sentido, también se logró establecer que 12 empresas que tienen contratos con la subcuenta COVID-19 tienen hallazgos fiscales de la Contraloría de Bogotá y la General de la República. El primero, con un contrato con el Instituto para la Economía Social, el IPES, en el gobierno de Gustavo Petro entre 2012 y 2015, y el segundo con la gobernación del Caquetá. Pero hay más. Siempre hay más en la unidad de gestión de riesgos. Pero veamos dos ejemplos. Este es una orden de proveeduría con una entidad que se llama Proalimentos Liber SAS. Esta es la primera orden, ese es el valor, más de 1.700 millones. Vamos a ver la siguiente orden de proveeduría, que es un valor cercano a los 600 millones de pesos. Estos señores de Proalimentos Liber SAS están en un proceso por tema de cartelización, es decir, que se asociaron con otros para, entre otras cosas, poder inflar precios. La Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, los tiene procesados. Veamos esta primera imagen de los procesos que a ellos les tienen en este momento a Proalimentos SAS, donde se cartelizan para inflar o para elevar los precios o para pasar propuestas económicas. Veamos la segunda imagen, es mucho más diciente de lo que se dice. Estimados afiliados, teniendo en cuenta que las observaciones a la licitación de la USPEC, y ahí comienzan ustedes a ver. Sin embargo, hay otro chat, pasemos a la imagen siguiente, otra imagen, donde sugiero que ya que he hablado tanto en esa sugerencia, se sugeriría que había que acomodar los precios. Y luego viene una cuarta imagen que le pido al máster que nos la muestre, donde ya están una serie de chat con una señora que llaman la doctora Mónica. Pero además de esto, miembros de esta empresa fueron condenados, como el señor Germán Trujillo Manrique, esposo de la exgobernadora del Huila de Cambio Radical, Cielo González, una de las principales representantes del uribismo, y que fue básicamente procesado, entre otras cosas, por el tema de, lo llamaban el zar de la comida escolar, de los PAE. Y a pesar de esto, en la gobernación de Santander, Mauricio Aguilar firmó con una unión temporal un contrato para lo mismo, para los planes de alimentación escolar. Vean la imagen aquí, la prueba de que estoy diciendo de que se firmó. En norte de Santander pasó exactamente lo mismo, como van a ver ustedes en la siguiente imagen, que también es sobre el tema del PAE, lo están viendo ustedes. Es decir, a pesar de que o fueron condenados, están investigados, la unidad de gestión de riesgo básicamente los procesó. Pero incluso hay más, vean esta imagen del Tiempo, donde a esta gente se les cuestiona porque, como eran los áreas de la alimentación, metieron celulares a las cárceles, lo cual es obviamente ilegal. Y a pesar de eso, la unidad de gestión de riesgo, el gobierno de Iván Duque, firmó con ellos. Y quiero mostrarle otro ejemplo, y es una jugadita, de esas jugaditas feas. En este caso, hay un acuerdo de entendimiento entre la unidad de gestión de riesgo y el Ministerio de Salud para la compra de todo lo que fuera necesario en medio de la pandemia. O sea, el Ministerio de Salud es el que debió haber hecho eso, no lo hizo. Hizo un acuerdo de entendimiento
con la unidad de gestión de riesgo, pero metieron una clausulita, como se dan cuenta en la siguiente imagen. Esta clausulita la llaman de reciprocidad y confidencialidad, es decir, que se metieron y dijeron que todo era confidencial para que nosotros no pudiéramos encontrar lo que esta gente hace. Y aquí en la siguiente imagen ustedes van a ver las firmas de la gente que hizo básicamente esto, y ese acuerdo de confidencialidad está hecho, obviamente, es para que no podamos rastrear en qué se gastan la plata. Y aquí ustedes ven las firmas. Con estos dos ejemplos me voy a la entrevista con una de las personas que realizó este informe. Aquí va la entrevista. Muy bien, me acompaña Esteban Salazar, quien fue el que lideró este informe. Esteban, la primera pregunta es, ustedes dicen que la Fundación estableció que el Gobierno Nacional habría creado un sólido mecanismo para evadir la contratación pública, la transparencia y el acceso a la información de los recursos para el manejo de la pandemia. Eso me parece una acusación gravísima. ¿En qué sustentan eso? Ariel, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación el día de hoy y a toda la audiencia de Canal Capital en Mesa Capital. Para dar respuesta a su pregunta, hay que plantear tres cosas muy importantes. La primera es que ese mecanismo de opacidad se sustentó en un mecanismo previo que trajo la pandemia dentro del Gobierno Nacional y fue la declaración del estado de emergencia, que es un mecanismo excepcional que trae la Constitución para poder atender estos procesos y procedimientos que se necesitaban en la urgencia del COVID-19. Mediante ese estado de emergencia se bloqueó el Congreso de la República y de esa manera se empezaron a emitir unos decretos presidenciales que generó una hipertrofia dentro del Ejecutivo, dentro del Gobierno Nacional. Esos decretos permitieron hacer todo tipo de cosas y dentro de esos mecanismos lo que se hizo fue que no hubo un contrapeso de nadie y se crearon dos fondos particularmente que hoy tienen en vilo el tema de la transparencia en Colombia y en el tema de la contratación de la vacuna también. Los dos fondos es la subcuenta y el FOME. Sí, el FOME se crea primero en marzo del 2020. Un mes después, en abril, se crea el Fondo de la Subcuenta COVID, asociado al Fondo Nacional de la Gestión para la Gestión de Riesgo de Desastres, y a su vez ese está dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que usted acaba de mencionar. La pregunta es, ¿para qué se crean dos fondos que tienen la misma funcionalidad, que en efecto es atender la pandemia? Nosotros identificamos que dentro de esa lógica artificiosa del gobierno de crear estos fondos, se buscó generar opacidad mediante dos espacios. Primero, que esos fondos se pueden hacer contrataciones por medio del derecho privado, sacando el derecho de contratación pública, y eso viola el tema de la ley de transparencia para poder escudriñar esos recursos. Y por otro lado, se empezó a hacer una politización de esos fondos, toda vez que el FOME está asociado al Ministerio de Hacienda y la subcuenta COVID está dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y permítame darle un nombre muy particular que ha tenido un impacto estos últimos días en la opinión pública. Quien tiene también o tenía control de ese fondo dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por ser una entidad adscrita al Departamento Administrativo de Presidencia, era Diego Molano, actual ministro de Defensa, y quien en su momento también pudo haber hecho parte de todo este entramado del mecanismo de opacidad que Pares ha identificado con la creación de estos dos fondos. Bueno, Diego Molano pasó de ser director del ICBF, uno de los mejores funcionarios calificados, no sé por qué, pero decían que era bueno, a decir a los niños que eran máquinas de guerra, y aquí también está en esto. Además lo pusieron a sabotear la alcaldía de Bogotá porque le manejaba la interlocución, pero bueno, Diego Molano se presta para todo eso. Esteban, hay una cosa que me llama la atención en esto, y es no solo la duplicidad entre el FOME y la subcuenta, que manejan miles y miles de millones de pesos para la pandemia, sino que el Ministerio de Salud, que es como la entidad técnica, pues son los que saben de esto de pandemia, donde están contratados los epidemiólogos, los médicos, trasladó su función de contratación a la unidad de gestión de riesgo. Y a su vez la unidad de gestión de riesgo, por medio de estas cuentas, ya lo que ya hablamos, hasta modificó con manuales de contratación para mandar todo esto por el derecho privado, ocultar información y obviamente saltarse las normas de contratación. ¿Por qué el ministerio hace eso?
Nosotros observamos dentro de las investigaciones que realizamos en Pares ya desde hace un año que con la creación de esos fondos venían unos manuales de contratación que dentro del derecho privado y dentro del manual de contratación excepcional que tiene la unidad para la gestión del riesgo de desastres, se iba a poder empezar a hacer contratación que no tuviera una regulación por medio de la ley de transparencia ni de contratación pública. Esto, digamos, es parte de este mecanismo que nosotros identificamos, en el cual en mayo del 2020 se suscribe un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Salud, que es ese gran órgano rector, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde en el artículo 6, en el numeral 6 de ese acuerdo, se establece que debe haber confidencialidad respecto de la información contractual. Nosotros identificamos que eso es muy grave, toda vez que a nivel jurídico, a nivel fiscal y hasta a nivel judicial, lo que se estaría haciendo por parte del Ministerio, con la connivencia del Gobierno Nacional, es lavarse las manos. Y lavándose las manos dentro de un proceso de contratación, en su momento, que tenía el tema de los ventiladores y respiradores. Eso lo vamos a retomar después, pero para que se hagan una idea, el Ministerio de Salud deja ese proceso de contratación de los ventiladores y lo pasa para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que atiende otras misionalidades y otras funcionalidades que no son las del Ministerio de Salud. Eso es uno de los casos dramáticos que se presentó, pero hay una cosa, y es que la Unidad de Gestión de Riesgo ha estado en el ojo del huracán, siempre. El primer escándalo fue hace un año, o un poquito menos de un año, porque contrató unos kits de alimentos con sobrecostos. Y además, contratistas, como ya lo vimos, que tenían procesos judiciales, líos fiscales, o sea, lo que ya vimos, hasta gente que se había ido presa en los planes de alimentación escolar, que es otro de los grandes mecanismos de robo de plata que hay en Colombia y que nadie investiga. ¿Qué decir sobre los 313 contratistas cuestionados de los kits de alimentos de la Unidad de Gestión de Riesgo? Bueno, entonces, paralelo a esos mecanismos que crea el Gobierno Nacional con estos fondos y demás, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo empieza a hacer una contratación de lo que es la asistencia alimentaria en el marco del COVID en los departamentos del país. Pares hace una labor de identificar cómo se dan esos procesos de contratación y al tratarse de una contratación de carácter excepcional para saltarse los mecanismos de contratación pública, aparecen esas órdenes de proveeduría, Ariel, que usted mostraba anteriormente, que hace parte de un informe denominado los contratistas cuestionados del Gobierno Nacional dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Son 313 contratistas que nosotros pudimos identificar que tenían irregularidades en el tema de la contratación, como Proalimentos Libersas, que usted mencionaba, como el caso de Ardico Constructora, que incluso esa constructora tenía contratos en los cuales había hecho una asociación en algún momento con un ex paramilitar denominado alias Morrongo, que según Verdad Abierta había hecho parte de un grupo paramilitar y la conformación de un grupo paramilitar en Fresno. Entonces, estamos diciendo que uno de los... Esto ya es el otro, esto ya es el extremo. Estamos diciendo que Ardico, que es uno de los contratistas de la Unidad de Gestión de Riesgo, aquí lo estoy leyendo, estuvo asociado, al parecer, con un paramilitar o alguien que fue paramilitar y aún así fue contratada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Sí, Ardico había hecho una asociación previamente a estos contratos que tenía, en los cuales se señala que dentro de esas asociaciones o esas uniones temporales que se habían creado, habían tenido participación de este señor alias Morrongo, que según el portal Verdad Abierta había tenido parte de la conformación de grupos paramilitares en Fresno y que incluso se señala que se habían cometido asesinatos por orden suya. Es una persona que hoy Pares le está haciendo un seguimiento de un escudriñamiento en el departamento de Caldas por contratos que todavía también estaría ejecutando, incluso por fuera de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esteban, ya ahí tenemos varios contratistas, pero a ver, estamos diciendo entonces, para claridad del público, que estamos botando muchos datos, es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, al parecer, es un antro de corrupción. En ese antro de corrupción tenemos tres tipos de cuestionamientos. Hay uno donde se contratan unos contratistas muy cuestionables, hasta gente que estuvo asociada presuntamente con paramilitares. Y además la W Radio denunció sobrecostos. Adicional a eso, tenemos un acuerdo de confidencialidad y unas vainas todas raras donde ocultan información, literalmente, porque no la publican. Pero el informe que nos trae hoy usted es una cosa dramática en esta parte 7 que yo tengo aquí de este guión, y es que
La Fundación Paz y Reconciliación tomó una muestra de contratos y en conclusión, como lo vimos, es que la mayoría de estos son de Enrique Peñalosa y Miguel Uribe, ¿cierto? Sí, en efecto, Ariel, para hacer ese proceso que nosotros llevábamos a partir de la evaluación de esos decretos, de esos fondos, de cómo se está dando la contratación dentro del Gobierno Nacional y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de los sobrecostos que se identificaron, en donde había contratos con 80.000 pesos para la distribución de kits alimenticios, según lo que establecía el estudio de la W, pero la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo contrataba por 117.000 pesos, con sobrecostos que jamás se pudieron comprobar. Nosotros identificamos dos cosas muy graves. Por un lado era de qué manera se está dando la transferencia de los recursos a esta unidad dentro de la subcuenta COVID, que llega casi a 1.5 billones de pesos, de los cuales hoy no tenemos ni idea qué se está haciendo con la ejecución de esos recursos. Lo que sí sabemos es que parte de esos recursos, con unos contratos que se han publicado, que son más de un centenar, PARE saca esta primicia hoy para Mesa Capital. Se analizaron 36 contratos de una muestra específica que suma más de 350.000 millones de pesos, en los cuales nosotros encontramos dos cosas bastante graves. Por un lado, que hubo una determinación de tal vez la alineación de algunos políticos, entre ellos Álvaro Uribe, entre ellos Miguel Uribe Turbay, Peñalosa, Luis Guillermo Plata, que coincidencialmente habían trabajado con ellos y resultaron trabajando también con contratación de la subcuenta COVID. Pero por otro lado, hay otros contratos cuestionados, como usted bien lo mencionaba al principio, de contratistas que nos llaman la atención sobre incluso la formulación de esos contratos, Ariel. Contratos que suman 150.000 millones de pesos, que tienen NIT repetidos, que no tienen objeto social o que incluso se cambiaron las cédulas cuando hay supuestamente abogados que estaban haciendo ese proceso y que asimismo hicieron la negociación de las vacunas en Colombia. Hay una cosa en esto que no es la primera vez que se nombra a Miguel Uribe y a Enrique Peñalosa en este carrusel, supuesto carrusel, presunto carrusel de contratos que tiene la Unidad de Gestión de Riesgo, y es el papel del Ministerio de Salud. Es decir, lo que uno ve en la región es que han renunciado ministros por todo lado, pero ¿qué decir del ministro de Salud de Colombia? Usted tiene una lista además donde han renunciado un montón de ministros. ¿Qué encontró la Fundación en ese punto? Mira, Ariel, aquí dentro de lo que nosotros empezamos a tomar conclusiones es que evidentemente este mecanismo de opacidad, el tema de transparencia y acceso a la información pública, así como de los contratos que nosotros hemos venido señalando, corresponden a un contubernio absoluto para empezar a evadir responsabilidades políticas, judiciales y órganos de control por parte del ministro de Salud, que si ustedes toman una lista, y me permito leer aquí rápidamente, de los ministros que han renunciado en la pandemia en América Latina, en Argentina, en Perú, en Ecuador, Salvador, Bahamas, Bolivia, Brasil, Panamá y Paraguay, han renunciado en algunos casos incluso 2 o 3 ministros que han tenido que dimitir por el mal manejo de la pandemia. En este momento, con el Congreso, como se mantuvo cerrado, no se hizo ninguna evaluación real de ese contrapeso y el ministro sigue entonces rampante en una política de vacunación además que está fracasando y que tiene hoy en vilo a la opinión pública sobre qué ha sucedido con la plata dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hay una cosa, y antes de irnos a la pausa que tenemos ahorita, y es, desde que yo estaba en Semana, antes de que me echaran, publiqué una columna y un programa de televisión digital sobre este tema. Luego publiqué una columna hace un mes en El Espectador, y ahora tenemos este programa. Yo hago solo 2 preguntas. Le pregunto al presidente Iván Duque por qué mantiene al director de la Unidad de Gestión de Riesgo a pesar de todos estos escándalos. ¿Qué le debe o por qué lo protege? Porque no es normal, por menos se han ido funcionarios. Y lo segundo, al mejor fiscal de la historia o autodenominado mejor fiscal de la historia, el señor Barbosa, en lugar de viajar tanto, que yo sé que le gusta, ¿por qué no investiga? ¿Dónde están los resultados? Igual al Contralor General de la República. Vamos a la siguiente pausa y ya volvemos.
Y para ustedes les tenemos los expertos y las expertas en esta materia que le han hecho veeduría al manejo de los recursos que ha hecho el gobierno de Iván Duque en medio de esta pandemia, que como lo dijo Esteban Salazar hace un momento, hay una hipertrofia en los decretos. Me acompaña el director de la Fundación Paz y Reconciliación, el señor León Valencia, y me acompaña Catherine Jubinao, quien es investigadora, que es además la representante de Trabaja en Vagos y que le ha hecho seguimiento a este tema. Comienzo con usted, León. Muy buenas noches y muy amable por estar aquí en la hora AAA en Mesa Capital. El tercer informe que se lanza a la Fundación, ¿qué decir? El gobierno de Iván Duque no dice nada, no pasa nada, no sabemos los gastos, no sabemos los contratos, es un ocultamiento de información, por menos se han ido ministros en otros países. ¿Qué opina usted, León? Pues toda esta información que queremos entregar con datos fehacientes, con datos muy investigados, de lo poco que se puede buscar, digamos, en toda la información del gobierno, pues muestra una cosa desastrosa. Pues ha habido, por un lado, una ineficiencia en la atención de esta pandemia, que es una cosa dolorosa porque lo que se pierden son miles y miles de vidas y la economía y la situación social, y ha habido una cosa negligente para manejar esta pandemia. Pero además unos funcionarios como Eduardo José González, que están manejando fondos, un subfondo en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, de una manera realmente como escandalosa, como lo vemos. Por un lado, una red clientelista que se ve en donde el principal beneficiario de todos estos contratos es el señor Enrique Peñalosa. O sea que en este caso, y es muy especial, le dieron a Enrique Peñalosa, como decir, tenga esto del manejo de la pandemia. Es también vergonzoso que él, que es una persona que ha proclamado su lucha contra la corrupción y contra el clientelismo, esté usufructuando de manera como la usufructúa, porque no es solo su funcionario más cercano, sino incluso su alfil de la política, que es el señor Miguel Uribe, que está, digamos, usufructuando esto. Por otro lado, lo que denunciamos nosotros es la forma como se están haciendo contratos con empresas que no tienen nada que ver con el tema. Uno se asombra que SAS, que es una empresa pues dedicada, digamos, dice que está en la importación de licores y en el manejo de bebidas, entonces termina en un contrato de más de 93.000 millones de pesos para ventiladores de UCIs. Ese es otro de los factores. Otro de los factores que hemos denunciado es, digamos, empresas ya cuestionadas por la Procuraduría con hallazgos fiscales terminan con grandes contratos enormes de 37.000, 40.000 millones de pesos. Eso, pues, es parte de todas las denuncias que están en cabeza de esto. Pero lo más asombroso para nosotros es que hay un silencio enorme en los medios de comunicación, que solo algunas organizaciones de la sociedad civil estamos tratando de arañar y de escudriñar y de investigar sobre lo que está ocurriendo con los fondos de la pandemia. Entonces, uno no entiende que un gobierno que no tiene una vigilancia fiscal pública, que no tiene una capacidad de los medios para hacer críticas, pues pueda proceder como quiere, pueda mantener a este señor Eduardo José González ahí, que no solo ha fallado en este tema del manejo de estos recursos de la pandemia, sino que, bueno, el propio presidente lo cuestionó en un evento público sobre la manera como está manejando el riesgo en el caso de la de Providencia. Bueno, ya llevamos más de 100 días de ese fenómeno tan duro para Providencia y el señor
todavía está la gente ni siquiera durmiendo, una parte en carpas, otra ni siquiera han accedido a las carpas, sino atiende a 6.000 personas, que son la población de Providencia, va a atender a los millones de personas que están ligados a la pandemia, de manera que hay ahí una cosa pública abierta de negligencia del gobierno, incapacidad de escándalos desastrosos, y no hay una vigilancia pública. Para mí ese es el tema fundamental. Por eso organizaciones como la nuestra, que es una pequeña fundación, pues tiene que meterse a investigar esto, y lo hemos hecho con todo el esfuerzo y el esmero para presentarle a la opinión pública al menos una pequeña muestra de lo que está ocurriendo con los fondos de la pandemia y de la manera como están manejando esta crisis tan dura del país y del mundo. Katy, usted ha denunciado, y León dice aquí, hay un silencio de los medios, hay un silencio del gobierno nacional, del presidente Iván Duque, y hay muchos cuestionamientos, no solo la Fundación Paz y Reconciliación, el Observatorio de la Universidad Javeriana, Camilo Enciso. ¿Usted coincide con León? Sin duda, Ariel. Yo pienso que aquí hay un tema, y es que si había un proyecto de país al que había que darle la mayor transparencia y, digamos, la mayor apertura para que toda suerte de veedores, de expertos en estos temas, de periodistas, pudieran acceder de una manera relativamente sencilla, de todas maneras eso es información compleja, pero que se pudiera acceder a la información. Lo que uno ve, Ariel, es que desde el comienzo de la pandemia, cuando el presidente Duque decreta la emergencia y empieza a expedir una serie de decretos legislativos, uno de ellos tuvo un impacto inmediato en el control social, y fue el decreto mediante el cual ampliaron los términos de respuesta en las peticiones públicas de 5, 10 o 15 días, según el caso, a 35 días hábiles, Ariel. Entonces, los que estamos dedicados a la veeduría, los investigadores, los activistas, si sufrimos para que el Estado nos dé la información, digamos, en un estado no excepcional, ahorita realmente es más difícil porque las entidades están demorando meses en darle información a la ciudadanía. Pero yo me quiero referir, digamos, a un punto central, por lo menos para la veeduría de la que hago parte, y es el tema de que no hay un modelo de seguimiento a la contratación, Ariel. Y esto que se ve en el gobierno nacional no pasa así en los gobiernos locales. La primera implicación de esto es que vemos una total diferencia en lo que han sido los reportes de información del Ministerio de Salud, sobre todo en la primera fase, digamos, en lo que tenía que ver con la mortalidad y la morbilidad. El ministerio tenía un buen portal de datos, los datos eran abiertos, la gente podía, digamos, hacer sus propios reportes, y eso contrasta profundamente con lo que han sido los informes de reportes de contratación. Vea usted que el gobierno nacional, digamos, apelando a todos estos temas del derecho privado, con la ONG-RD y demás, no ha dado esta información de manera clara, y pues miren lo que estamos revelando ahora. Pues hay políticos aquí metidos. Uno diría, hombre, se entiende que en algunas entidades los gobiernos pues tienen a su gente de confianza, a la gente que les ha hecho campaña, pero en el tema del COVID uno esperaría, digamos, un nivel de preparación técnica y de idoneidad que no pareciera ser el criterio al momento de asignarle estos cargos o estos contratos a los políticos. Pero hay un tema adicional que tiene que ver ya con el plan de vacunación, Ariel, y es que el Ministerio de Salud, a diferencia de cómo reportó en la primera fase, los contagiados, los muertos, tenían súper caracterizado, digamos, las poblaciones por departamentos, por ciudades, por pueblos. Ahorita en el plan de vacunación no vemos absolutamente nada. Lo único que está haciendo el ministerio en este momento es reportar en redes sociales un mapa en donde pone el avance de los vacunados por departamento y no por ciudad. No sabemos, por ejemplo, nada sobre la aplicación de las segundas dosis. Tampoco sabemos sobre los que necesitan una única dosis, porque el gobierno ha venido, digamos, cambiando algunos términos en la vacunación. Ahora ya sabemos que los que reciban Pfizer y hayan tenido COVID ya no van a recibir las 2 dosis, solamente una. Entonces no hay forma, Ariel, que esto es realmente insólito. En este momento el país no tiene ojos. Las veedurías no tienen ojos para saber en qué nivel de inmunización van los departamentos. Y ese es el punto central, Ariel, porque todo el plan de vacunación, el FOME, la subcuenta COVID, todo
todo al final es para que Colombia pueda superar la pandemia con un plan de vacunación efectivo, en donde el gasto público haya sido eficiente y, digamos, haya sido medible. Aquí no vemos nada de eso, Ariel, y realmente es muy preocupante que no sepamos cómo va la vacunación. León, hay una cosa y es que a mí me sorprende, y es que hay gente que sostiene que Colombia ha manejado bien la pandemia, es decir, con más de 2 millones de contagiados, más de 60.000 muertos. Pues yo no sé qué es lo bien que lo ha manejado, o sea, no entiendo. Pero le pregunto a usted, aún con los hallazgos que ha hecho la fundación que usted dirige, ¿usted considera que hay algo bueno en el manejo de la pandemia que ha hecho el gobierno de Iván Duque, o usted ve solo lunares en este proceso? Pues es que, digamos, uno puede siempre ver lados positivos en cualquier circunstancia, sí, porque todo es relativo. Si uno se compara con países como Brasil, como se manejó inicialmente la pandemia en Estados Unidos o que se manejó en Reino Unido, pues uno diría, nosotros pues no fue mejor, pero ya vemos, en Estados Unidos con el cambio de gobierno hay también una nueva realidad y hay una crítica muy dura a cómo se manejó la pandemia anterior. Lo que está ocurriendo en Brasil es un verdadero desastre, lo que ocurrió en Reino Unido es un verdadero desastre, pero si se compara uno con esos países, pero uno puede compararse con otros países, con otros países que se adelantaron en un momento, incluso de América Latina, países de la región se adelantaron a poner freno a la pandemia, que tomaron medidas más rigurosas y que finalmente países pequeñitos como Costa Rica accedieron más rápido a las vacunas, o como Ecuador, todo el mundo empezó a vacunar, en el caso de Chile. Entonces, si se compara con esos países que incluso son de menos envergadura que el nuestro, pues ya la cosa es muy mala. Y ese es el gran, digamos, es el punto desde donde uno se sitúa para el análisis. Y lo otro es que aquí en Colombia, en medio de esta pandemia, pues claro, uno dice, una crisis tan dolorosa como la que está pasando el país, hay que buscar, digamos, un punto de ser menos incisivo con el gobierno, tratar de apoyarlo, tratar de que las cosas sean, digamos, mandar un mensaje más esperanzador a la población. Creo que ese es el criterio con que han actuado los medios. Pero también tiene que haber entonces una gente como nosotros, o una gente de medios críticos que pongan el dedo en la llaga sobre lo que se está haciendo mal, que es mucho. Aquí hubo un momento donde, y nosotros lo advertimos, donde en vez de poner el énfasis en la salud, de obligar el confinamiento, de cerrar aeropuertos, pues con el argumento de la economía, de la lesión de la economía, se produjeron situaciones de mucha laxitud y un enfrentamiento incluso alrededor de eso entre mandatarios locales y mandatario nacional. Y en eso los medios fueron muy poco críticos respecto a lo que estaba ocurriendo, y eso ayudó a que picos de la pandemia, porque nosotros teníamos advertido, digamos, porque la pandemia llegó aquí 3-4 meses después de que había llegado a Europa. Nosotros teníamos ya un espejo en Europa, en Italia sobre todo, en Francia y en España teníamos un espejo, y en Reino Unido un espejo de lo que nos podía ocurrir. Habíamos podido tomar medidas con mayor preocupación, con mayor, digamos, rigor y con mayor dureza para proteger la salud, y siempre estuvimos y aún estamos en ese debate entre si protegemos la vida, protegemos la salud de la gente o protegemos la economía, cuando ahí no hay disyuntiva. Realmente, si usted no protege la salud, si no protege la vida de la gente, pues la economía también se viene al suelo arrastrada, digamos, por la emergencia y por la pandemia. Entonces nosotros hemos, digamos, en una escala de 1 a 100, yo creo que nosotros hemos manejado mal en un 70% esta pandemia, y ha habido aciertos también en eso. Pero fíjese ahora vamos a ver cómo tomamos esta determinación. Una vacuna, la
está siendo cuestionada en Europa. Entonces ahora vamos a ver, nosotros tenemos 10 millones de vacunas compradas a esa farmacéutica. Entonces nosotros estamos esperando que haya un fallo allá. ¿Cómo vamos a comportarnos frente a lo que haga Europa frente a esa farmacéutica? Lo vamos a esconder, vamos a adoptar una posición y de ahí estaríamos perdiendo 10 millones de vacunas de las que se han anunciado públicamente. Todo nos ha llegado tarde, como en el verso de Flores, todo nos llega tarde hasta la muerte. Aquí está llegando todo tarde y algunas cosas que llegaban tarde, como es llegarnos tarde en la pandemia, habíamos podido aprovecharla, pero no aprovechamos eso que era favorable y mucho menos estamos enfrentando las otras cosas tardías que son negativas, que es la negociación con la farmacéutica, la incapacidad de andar primero en la vacunación. Y bueno, eso es lo que debatimos con el conjunto de los medios, con el conjunto de la opinión, y en lo cual no podemos hacer concesiones. Así nos digan negativos, tenemos que hacer esa labor crítica desde estos medios de comunicación, desde estas pequeñas fundaciones, porque al final, cuando todo esto pase, habrán balances y nosotros tendremos que alzar la mano diciendo, nosotros advertimos eso, nosotros lo dijimos, como hemos dicho muchas cosas en este país que posteriormente salen a la luz pública, pero tenemos la obligación de hacer esto, así nos digan que somos muy negativos. La labor de los medios y de las fundaciones, hacer la labor crítica. Katy, una pregunta, y es, dentro del proceso que ustedes han hecho, es este ocultamiento de información, este decreto para demorar los derechos de petición, que no se publiquen los contratos, que no se publiquen los contratistas, que no se publiquen los montos. Esto tiene, digamos, eso podría tener una justificación los primeros 2 meses de la pandemia, digamos, era normal, porque cogió al Estado en shock y tocaba actuar. Pero ya llevamos más de 1 año de pandemia. ¿Usted cree que es un problema de ineficiencia burocrática que habrían tenido que echar los funcionarios? ¿O usted cree que hay algo más detrás? Pareciera que el informe sugiere que aquí esto lo que hay es un gran círculo de corrupción, no en todo, pero al menos en varios informes que se han dado. Yo no creo que tenga que ver nada con capacidad burocrática, Ariel. Yo pienso que ya el Estado ha ido restableciendo sus funciones en las entidades, adecuando el teletrabajo. Yo de ninguna manera veo justificable que 1 año después de iniciada la pandemia el gobierno siga manteniendo vigente el decreto que de alguna manera ralentiza el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Pero ¿sabe qué es lo peor, Ariel? Que aquí hay un doble estándar del gobierno, porque así como el gobierno ha casi que cerrado filas y ha sido totalmente opaco tanto para el FOME como para la subcuenta COVID, vea usted que el rasero para los gobiernos territoriales es distinto. A ellos sí les ha tocado reportar absolutamente y en el más mínimo detalle la contratación y el gasto público relacionado con el COVID, al punto que, Ariel, hay un modelo de detección de riesgo en la contratación en el marco del COVID que diseñó la Auditoría General de la República. Y uno se pregunta, si la auditoría diseña este modelo justamente para cuidar la contratación y el gasto en este momento de pandemia, ¿por qué eso solo le aplica a los entes locales y a los gobiernos locales y eso no le está aplicando al gobierno nacional? Y a eso sumémosle, Ariel, que no solamente pues hay aquí pareciera una intención deliberada de mantener, digamos, toda la información opaca, sino que también pareciera haber una intención totalmente deliberada de tener al Congreso cerrado. Inició ayer el Congreso otra vez sesiones y los ciudadanos no pueden creer que el Congreso todavía siga sesionando virtual, Ariel, cuando todo el país ya, digamos, ha retomado sus actividades. No hay ninguna justificación para que el Congreso no vuelva presencialmente. ¿Y cuál es el problema, Ariel? Que digamos, los expertos y los veedores coincidimos en que si algo ha impactado la virtualidad en el Congreso de la República es la capacidad de control político y la calidad del debate. Entonces, tenemos a un gobierno nacional que le aplica los estándares de rendición de cuentas al gobierno local, pero a él mismo no. Tenemos a un gobierno nacional que es absolutamente asimétrico en la forma como reporta la información de la pandemia misma, porque
hizo un muy buen reporte de los contagiados y de los muertos, pero ahora está absolutamente opaco con el plan de vacunación, pero además entonces tenemos un Congreso que no está haciendo debates de control político. Entonces la ciudadanía en este momento está ciega y no podemos decir en Colombia cómo va el plan de vacunación en cuanto al porcentaje de inmunizados en los territorios. Y si no sabemos eso, pues no sabemos nada. No, de hecho, para eso eligieron a Alex Char, para mantener el Congreso encerrado en las casas. Arturo Char, perdón. León, me queda un minuto para cada uno. ¿Qué decir sobre los entes de control? El supuesto mejor fiscal de la historia, como se autodenomina Francisco Barbosa, y el señor Pipe Córdoba, y ahora la exfuncionaria del gobierno Duque, Margarita Cabello, que a pesar de todos estos informes que ustedes han hecho, no pasa nada. No, pues es que esto sí es, ni siquiera lo mencionamos y a veces criticamos a los medios porque ya damos por hecho que no van a hacer nada los medios de control porque todos están en manos del gobierno. Este es un gobierno que acaparó la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, pues con la complicidad de grupos de parlamentarios y de partidos políticos que a partir de la mermelada y de la repartija burocrática pues le hicieron la concesión a un gobierno de entregarle todos los órganos de control, incluso la Defensoría del Pueblo. Entonces uno simplemente ni siquiera ya se refiere a ellos porque dice no hay forma, digamos, de que estos organismos, que serían organismos de vigilancia y control, incluso de juicio sobre lo que está haciendo el gobierno, pues declinaron toda posibilidad. Vamos a terminar estos 2 años en esa realidad, un año y medio de gobierno en esa realidad, y ya nos dimos a eso, pero es un desastre para la democracia esto, porque en un momento de crisis es donde más se necesita vigilancia, en un momento de crisis es donde más se necesita control de los gobiernos, porque en ese momento todo el poder de la opinión se centra en el presidente. El presidente tiene 1 hora diaria de conversación con el país, porque todo el mundo está pendiente de qué dice frente a una situación tan aguda de crisis y de pérdida de vida, de crisis económica y de crisis social. Entonces, León, entonces no hay confianza, usted no tiene confianza en esos órganos de control. No, pues no, por eso ni siquiera los mencionamos, porque están todos controlados por el gobierno. Es una vergüenza esto. Ni siquiera los nombra. Muy bien, Katy, ¿usted tiene confianza o no? Tenemos un minuto. Yo por principio y como ciudadana, yo confío en las instituciones del país. Yo creo que es el deber que tenemos todos los ciudadanos. Y en un tema tan grave como la pandemia, en donde tenemos decenas de miles de muertos, yo pienso que en principio uno tiene que intentar ayudar. Pero cuando los ciudadanos veedores, los investigadores, los periodistas, los activistas encuentran tantas trabas en el acceso a la información, en cosas tan absolutamente elementales que debería estar, por ejemplo, el gobierno no está reportando cuántas vacunas están saliendo dañadas, contaminadas, puede que efectivamente uno que otro pinchazo de estos que está vacío sea un error, no sabemos si hay ciudadanos en Colombia que están teniendo, digamos, reacciones adversas a la vacuna, es decir, son datos que deberían estar puestos sobre la mesa, que construirían conocimiento colectivo, entre otras cosas, y pues no tenemos nada de eso. Entonces, cuando uno ve que hay una intención deliberada del Estado por obstaculizar el acceso a la información, pues empiezan las suspicacias, Ariel, inevitablemente. A León y a Katy, muchísimas gracias. Ahora vamos con Julio César Londoño y el libro que nos trae para esta semana. El suceso editorial de no ficción del momento es El infinito en un junco, de la española Irene Vallejo, un título que ha vendido más de 150.000 copias y está siendo traducido a 31 idiomas. Los premios hablan de la interesante propuesta de esta filóloga de 41 años, Premio Ojo Crítico en Narrativa y Premio Nacional de Ensayo 2020. En efecto, El infinito en un junco es una reflexión sobre la invención del libro, pero Vallejo la cuenta como si fuera una novela de aventuras. Es un muy bello acierto. El lenguaje narrativo caldea la frialdad propia del ensayo. También acierta la española en relacionar hechos antiguos con sucesos modernos. La web está hecha de páginas, como los libros.
Los autómatas de Herón de Alejandría anticipaban las criaturas de nuestra robótica. Una línea curva y risueña conecta la irreverencia de las comedias de Aristófanes y las herejías de la revista Charlie Hebdo. La clasificación bibliográfica Dewey es hija de las categorías aristotélicas. El libro recorre las bibliotecas de la Grecia y la Roma antiguas y los soportes que la humanidad ha ensayado a lo largo de más de 30 siglos de escritura. Libros de humo, de piedra, de arcilla, de junco, de seda, de piel, de árboles y ahora de plástico y luz, dice Vallejo con muy buena prosa. Luego explica que las largas hojas planas de papiro y de pergamino adquirieron volumen cuando fueron enrolladas, lo que facilitó el almacenamiento de los libros. Pero la consulta de los rollos era tan engorrosa que algún bibliotecario anónimo inventó el códice hace 2000 años. Cortó las hojas, las cosió, las empastó y formó ese instrumento que sería la cifra central de la civilización. A pesar de la juiciosa investigación, el libro falla porque incurre en varios pecados gruesos. Es exhaustivo, quiere cubrir todos los ángulos del asunto y termina contagiándose de lo que quería evitar: la pesadez del tratado. La autora es fatalmente filóloga, sabe demasiada historia y olvida que su oferta central es la historia de la invención del libro, no la historia de las batallas y los imperios. Repite datos y anécdotas muy conocidas, como el incendio de la Biblioteca de Alejandría y el robo de las obras de Esquilo. Un buen ensayista debe saberlo todo, incluso qué es lo que los lectores ya saben. Pero su mayor pecado es desaprovechar la libertad que encierra la palabra ensayo, su licencia para ir más allá del rigor y urdir conjeturas. El ensayo es, sobre todo, el arte de especular con agudeza y originalidad. Irene Vallejo escribe muy bien y lo sabe todo, pero olvidó que para un buen ensayista la erudición es un punto de partida, no la meta. Leemos ensayos no solo para informarnos, los leemos sobre todo para volver a pensar el mundo. Esta vez no voy a hacer conclusiones, porque creo que todo está dicho. Solo tengo dos preguntas. Uno, ¿por qué el gobierno de Iván Duque sigue manteniendo al director de la Unidad Nacional de Gestión y Riesgos y Desastres, a pesar de todos los escándalos? Sobrecostos en kit, contratistas cuestionados y ahora esto como un banco burocrático de políticos de derecha. Y lo segundo, ¿dónde está usted, Francisco Barbosa, supuestamente autodenominado el mejor fiscal de la historia, o el contralor Pipe Córdoba, o la señora Margarita Cabello, exfuncionaria del gobierno Duque y ahora nombrada procuradora? ¿Por qué no cuidan los recursos públicos? ¿O para qué están allá? ¿O para qué se ganan el sueldo con nuestros impuestos? Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en la hora AAA en Canal Capital, la televisión pública de Bogotá. Y no lo olviden, todos los miércoles a las 8 de la noche nos vemos con otro gran especial.